involucro a mi familia. Lo invito, Jesús Santrich, para que se salga de este recinto. Mafioso, narcotraficante, asesino. Es usted el verdadero enemigo de la paz. Sentado hoy con plenos derechos políticos y civiles, como representante a la Cámara, cuando debería de estar preso. No cesa la indignación dentro del Congreso de Colombia por la incorporación a la Cámara de Representantes del ex jefe guerrillero de la FARC, alias Jesús Santrich. El revuelo fue tal que 2 sesiones, una de la Comisión Séptima y otra de la plenaria, fueron suspendidas ante la negativa de los legisladores en avanzar con los debates programados. Carteles como los que se podía leer en pantalla, paz sí, Santrich no, colmaron la sede del Parlamento en Bogotá. Recordemos que Santrich estuvo preso en la cárcel La Picota y tiene un pedido de extradición por narcotráfico. Se posesionó el martes como representante a la Cámara con el aval del Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia. Bien pueda, le pido el favor... Pues igual se le va a permitir... Uno de los congresistas que ayer estaba presentes es el representante y presidente de la Comisión de Acusación de la Cámara, Ricardo Ferro, quien hoy está con nosotros. Representante Ferro, bienvenido, gracias por acompañarnos. Yania, muy buenas tardes y un saludo muy especial a toda la teleaudiencia. ¿Cómo interpretar lo que veíamos ayer en el Congreso? Una indignación total. Un dolor de patria, un dolor por la democracia colombiana, por una lucha en la cual una lucha que hemos venido dando durante las últimas décadas en el país para poder transformar, cambiar la imagen que se tiene del Congreso de la República, que se tiene de la democracia colombiana, que se tiene de la clase política. Y con lo de ayer lo que se siente es un retroceso muy grande. Y vuelvo y repito, un dolor de patria, un dolor por la democracia colombiana muy grande, ver sentado a una persona que es un narcotraficante, que es extraditable porque está pedido en extradición por los Estados Unidos, que ha cometido tantos delitos y que a pesar de un proceso de paz con el cual pues gran parte del país no estuvo de acuerdo y eso se manifestó en un plebiscito en donde el pueblo colombiano votó en contra de ese acuerdo, no obstante eso se firmó con la guerrilla de las FARC, una serie de prerrogativas para ellos, en donde estaba de por medio un compromiso de no repetición, pero uno lo que ve es que les importa 5, y vuelven a las mismas, y ahora más encima se les premia en la medida en que uno los ve en un lugar donde deben estar unas personas que sean ejemplo para el país. Muchos de ustedes, me refiero a los representantes el día de ayer, estaban afectados emocionalmente, otros estaban indignados, molestos. ¿Cómo estaba el señor Santrich? O por lo menos, ¿cómo lo percibieron ustedes, ¿no? Sí, a eso iba yo, a que cómo estaba, tocará preguntarle a él, porque yo lo que veo uno ahí es una persona como que está en otro lugar, como que no entiende la gravedad del asunto. Y en ese orden de ideas... ¿O no le importa? Sí, pues todo lo vemos que raya con el cinismo sus comentarios, como si la indignación le provocara el placer, porque uno lo que ve es que en la medida en que ve a las personas indignadas, ha visto a las víctimas indignadas, ha visto al país rechazando sus hechos, sus actuaciones, y sin embargo él pareciera que no le importa, no le interesa, no se siente aludido con lo que está pasando, sabiendo que él en este momento está poniendo en peligro la paz en nuestro país. Escenas como las que veíamos ayer van a repetirse en el pleno de la Cámara o en las comisiones cuando aparezca Jesús Santrich. Bueno, yo lo que espero es que hay un proceso en curso, hay un llamamiento por parte de la justicia colombiana a esta persona. Yo lo que espero es que se pueda avanzar rápidamente, porque el país lo necesita. Los colombianos queremos que
este tipo de conductas no se premien ni por activo ni por pasivo, sino que realmente la indignación que se vio ayer en el Congreso de la República es un reflejo de la indignación que hay en la calle, que hay de todos los ciudadanos del país. Es lo que los ciudadanos están percibiendo en este momento, que es inadmisible que esta persona esté en el Congreso de la República, que vaya a legislar para los colombianos, que vaya a ser determinante en un voto, bien sea en una comisión o bien sea en la plenaria del Congreso, para que el país pueda aprobar una ley de la República. Eso es indignante para el país y eso además no es lo que queremos los colombianos. Representante Ferro, permítame un minuto, quiero darle la bienvenida también al programa a Iván Cancino, abogado, analista político que está con nosotros. Señor Cancino, bienvenido, buena tarde. Gracias, Idania, un placer estar con ustedes, a toda la teleaudiencia, al representante, un cordial saludo. Le voy a hacer la misma pregunta que le hacía al representante Ferro. ¿Cómo interpreta usted lo que ocurrió ayer en el Congreso? No, mire, desde todo punto de vista es indignante, es un irrespeto a la democracia, un irrespeto al país, la forma como entra este señor de una manera descarada con la B de victoria, no muestra ninguna señal de arrepentimiento, de perdón hacia las víctimas, es un reto continuo a pesar de ser una persona que se benefició de un proceso de paz muy controvertido y lo que demuestra cada vez más es que el país le importa poco, que se siente victorioso, que se siente intocable. Así que yo creo que realmente lo que siente Santrich es, yo creo, lo mismo que sienten la mayoría de jefes de ese grupo de delincuentes que le hicieron conejo al país y que van a salir con impunidad. Así que es un dolor de patria inmenso el que siente uno como ciudadano colombiano. Tener a Jesús Santrich, señor Cancino, sentado allí en el Congreso, cuando tiene dos procesos abiertos, uno, un pedido de extradición en Estados Unidos, otro proceso en Colombia, ¿significa que algo falló en la arquitectura de la JEP? Claro, por supuesto. ¿Qué fue lo que más falló no solo en la arquitectura de la JEP, sino de los acuerdos de La Habana? El conceder derechos políticos a delincuentes de lesa humanidad sin haber cumplido pena, sin haber reparado y sin haber mostrado garantías de no repetición. Esos derechos políticos, al habérselos dado sin ningún paso por justicia transicional o ordinaria, pues les hace pensar que están por encima de la ley, y lo peor es que algunas personas de algunas instituciones del país, con sus pronunciamientos, les dan la razón y los envalentonan para seguir siendo irrespetuosos, por decirlo menos, con el país. Entonces, claro que falló darle esos derechos políticos sin haber sido juzgados y sin haber cumplido las penas que trata el Acuerdo de La Habana. Representante, ¿pierde majestad el Congreso teniendo a Santrich sentado allí? ¿Qué pasa, por ejemplo, con cada uno de ustedes que tuvo que salir, recorrer el país, ganarse los votos, llegar porque fue decisión del pueblo colombiano, a tener a Santrich allí, a quien se le dio una curul? La pregunta, perdón, la pregunta se contesta sola. La pregunta incluye la respuesta. Y es que nosotros estamos ahí representando al pueblo colombiano, representando a cientos de miles de colombianos que dijeron, oiga, queremos que ustedes estén en el Congreso de la República. Y si uno va a hacer el análisis de cómo se ha venido renovando el Congreso colombiano, la Cámara, el mismo Senado, vemos cómo el pueblo colombiano cada vez más se manifiesta a través de la opinión a la hora de elegir sus congresistas, a la hora de hacer un análisis de cómo se está renovando el Congreso y quiénes somos los que estamos llegando al Congreso de la República y la forma como estamos obteniendo el apoyo popular. Lo que está de por medio ahí es que el pueblo colombiano quiere congresistas distintos, quiere congresistas que puedan legislar y tener la posibilidad de, cuando tomen una decisión en uno o en otro sentido, pensar en el bienestar del pueblo colombiano. Cuando llegan este tipo de personas, de la forma en que están llegando, y como lo decía el doctor Cancino, con esa actitud que se les ve cuando llegan al Congreso de la República, como que borran de tajo todo ese esfuerzo que está haciendo el pueblo colombiano para tener un parlamento distinto. Entonces aquí el llamado que se hace es para que este tipo de situaciones no se perpetúen en el tiempo, que realmente nosotros podamos tener que esa
no repetición de la cual se habló, Sí. que tenga aplicación en nuestro país y que haya justicia. Abogado Cancino, este caso en particular, el de Jesús Santrich, demuestra que el presidente Duque tendría que asumir una reforma a fondo de la Justicia Especial para la Paz, aunque no cuente con el apoyo político para hacerlo. Sí, yo creo que sí, es decir, yo creo que el ejercicio debe hacerlo así como lo hizo con las objeciones. Si bien se logra, buenísimo; si no se logra, tiene que quedar el argumento histórico de que fue un presidente que trató de enderezar un camino que venía mal, como lo está haciendo y como lo dice públicamente. Una de las principales reformas es desligar del supuesto delito político, pues el delitos como el narcotráfico o la violencia sexual con menores. La otra reforma es replantear el tema de los derechos políticos de delincuentes de lesa humanidad que no han pasado por una pena, que no han reparado, que no han dicho la verdad. Y otra, la composición de los magistrados de la JEP, que obviamente tienen una tendencia ideológica muy clara y que no es la que el país quería o no es la que el país esperaba. Entonces yo creo que sí debe hacerlo, debe hacer esa lucha política. Es un hombre muy importante el presidente Duque, que cree en las instituciones, que las ha utilizado, y obviamente los abogados que hemos criticado y que creemos en esas reformas, pues lo apoyaremos en lo que podamos desde el punto de vista jurídico. Pero yo creo que la historia sí debe recordarlo por haber tratado de enderezar un tema que no empezó bien y que por lo tanto la historia nos está demostrando que teníamos razón los críticos de ese acuerdo de La Habana y especialmente de la JEP. Representante, ¿quería agregar algo usted? Quería, pues obviamente, plantear la inquietud que nos hacemos todos, y es, con ese blindaje jurídico en el que quedamos nosotros inmersos, ¿cuál sería el camino mediante el cual podríamos salirnos de este galimatías en el que estamos? Porque es que todos estamos de acuerdo en, oiga, hay que hacer unos cambios. Teníamos como una posibilidad las objeciones que presentó el presidente, que finalmente ya sabemos qué sucedió. Ahora entonces, ¿qué otro camino nos queda para poder realmente reformar todos estos daños que le quedaron al país como consecuencia de ese acuerdo de paz y esas leyes que se expidieron después del mismo? Esa es una respuesta que nos da el abogado Cancino, porque no la puedo dar claro. yo, pero le trasladamos la pregunta. Claro, mira, una salida que se ha propuesto es la constituyente. No creo que sea la salida ideal por cuestión de términos y de conveniencia, pero sí unas reformas por acto legislativo en el Congreso se podrían alcanzar a hacer. Hay personas que manifiestan que los señores de las FARC ya tendrían derechos adquiridos por principio de favorabilidad, pero es absolutamente claro que frente a temas de procesos de paz que involucren delitos de lesa humanidad, la favorabilidad no aplicaría. Luego yo creo que unos actos legislativos es lo correcto y lo que alcanzaría a hacer el presidente Duque. Una asamblea constituyente sería muy desgastante y no se puede hacer realidad antes de 18 o 20 meses, que eso implicaría muy poco tiempo para tomar resultados en un periodo presidencial de 4 años. Bueno, pues allí está la respuesta. Una última pregunta que le quiero hacer a ambos. ¿No retrotrae esto a Colombia a la época de Pablo Escobar? A la época de ver a una persona asignada de narcotraficante sentada allí en el Congreso de la República? Yo creo que no solamente, más que retrotraernos a la época de Pablo Escobar, es una evolución de toda esa época terrible que vivimos con Pablo Escobar. Una involución. No, evolución, porque estamos evolucionando, es peor todavía. Pablo Escobar era una situación en su momento. Claro, lo que pasa es que se supone que evolucionamos a lo positivo. Bueno, entonces en este sentido es una evolución negativa, claro, para llamarlo de alguna manera, en la medida en que lo que tenemos acá de por medio es que la situación de Santrich, hoy en día posesionado en el Congreso de la República, es mucho más grave que la situación que se vivió hace algunas décadas con Pablo Escobar cuando se sentó en el Congreso colombiano. No estoy diciendo que sea mejor, ambas son terribles, pero la de ahora es todavía más grave por todas las pruebas y todo lo que ha antecedido a la posesión de Santrich en este momento en el Congreso colombiano. Abogado Cancino, los procesos judiciales en marcha, ¿dónde cree usted que van a llegar?
Bueno, miren, yo creo que esto es muy claro. La Corte Suprema asumió competencia. Yo creo que las pruebas dan para que una vez escuchado en indagatoria sea capturado y obviamente tendrá que ser expulsado de la JEP y perder todos sus beneficios. Pero es que además, para contestar su pregunta y hacer, digamos, una unión con la que me hace recientemente, lo de Santrich es que es un delincuente ya confeso, es un mafioso, como lo dijo el presidente Duque, es que no pueden engañar a la gente. Una persona que pertenece o perteneció a una organización criminal clandestina como lo fue las FARC, mafioso es el término que utiliza la RAE para una persona de esas. Sí. Es una persona que no tiene presunción de inocencia porque al ser parte de la JEP ya reconoció que perteneció a un grupo que cometió delitos de lesa humanidad. Entonces es absolutamente increíble, es muy mal visto para el país que una persona pedida en extradición por los Estados Unidos llegue al Congreso. Así que lo que uno espera es que la justicia ordinaria proceda rápido, sea expulsado de la JEP, pierda sus beneficios y el país pueda tener ahí un precedente bueno. Iván Cancino, abogado analista político, gracias por acompañarnos. Buena tarde. Gracias a ustedes, un saludo, gracias. Igualmente. Representante Ferro, gracias a usted también por haber estado con nosotros la tarde de hoy. A ti, muchas gracias. Y decirle a Colombia y al mundo que lo que estamos viendo acá no es el reflejo del Congreso colombiano. Es una pequeña minoría que simplemente quiere afectar las instituciones, quiere afectar el Congreso de la República, pero que lo que hemos venido haciendo es trabajando por el pueblo colombiano durante todos estos meses para sacar adelante leyes muy importantes para el país. Y estamos tan indignados como lo está todo el pueblo colombiano y muchos otros ciudadanos del mundo que ven con preocupación que una persona, un narcotraficante, un extraditable, en este momento haga parte del Congreso de Colombia. Muchísimas gracias por estar aquí. A ti, muchas gracias.